Hoy, en Sal y Pimienta Fiscal, hablaremos sobre el subsidio al empleo. Este beneficio fiscal está dirigido a trabajadores con ingresos ligeramente superiores al salario mínimo. Su objetivo es reducir el impacto de la retención del impuesto sobre la renta, permitiendo que el sueldo neto de los empleados se vea menos afectado por los descuentos fiscales. Su correcta aplicación es fundamental en la administración de nómina y gestión de recursos humanos, ya que no solo influye en la percepción salarial de los empleados, sino que también garantiza el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de las empresas. Para profundizar en el tema, nos acompañan nuestros especialistas Antonio Hernández Ross y Dora Sánchez Muñoz. Sal y Pimienta Fiscal. Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Hernández y estamos en una nueva emisión de Sal y Pimienta Fiscal. Vamos a platicar de un tema que no es nuevo, pero que ha cambiado. Digamos que en el menú que hizo el SAT de estos platillos que tenemos en el ámbito tributario, pues nos cambió un poco los ingredientes de un platillo. Concretamente vamos a hablar del subsidio al empleo, que desde el 2024, a partir de mayo, tuvo modificaciones vía un decreto en su forma de cálculo y en aplicación, y que hoy por hoy nos está generando una problemática asociada a la emisión de comprobantes de nómina. Y para esto tenemos a una especialista, una invitada, la contadora Dora Sánchez, que forma parte de los asociados de Digital Signature, a quien le damos la bienvenida y pues este es tu foro, querida Dora. Muchas gracias, Toño. Es un gusto estar con ustedes y claro que sí, efectivamente, creo que se ve muy sencillo, pero está dando algunos malestares, no sé si algunos ingredientes del platillo que nos están llevando a retomarlo y, ¿por qué no? En su caso, hasta reexpedir ahí un documento. Me estoy adelantando, pero creo que van por ahí los ingredientes que en algún momento pudieron haber causado indigestión. Perfecto. Y sin más preámbulo, pues vamos a explicarle a nuestros escuchas qué es el subsidio al empleo, por si no saben, obviamente tratarles de explicar de manera muy sencilla esto qué consiste. Finalmente, cuando nosotros hablamos del subsidio al empleo, no es otra cosa que un beneficio fiscal que se otorga a determinado tipo de trabajadores, ordinariamente trabajadores que tenían un salario mínimo o una cantidad por arriba de ese salario mínimo, y lo que buscaba este beneficio fiscal era aminorar el impacto que existía asociado a la retención del impuesto sobre la renta que le hacían los patrones a este tipo de trabajadores. Con esto se conseguía que el salario neto que tuvieran estos trabajadores con ingresos mínimos, con el salario mínimo, tuviera cierto recuperación y no tuviera la retención total del impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que sucede? Para dar algún antecedente, esta mecánica de cálculo del subsidio al empleo vía un decreto es modificada en 2024, desde mayo de 2024, y todavía el 31 de diciembre se hacen modificaciones que impactan y que vamos a ir hablando un poquito con Dora para que nos vaya explicando cómo ha ido evolucionando este tema y cuáles son las principales problemáticas. Claro que sí, pues las buenas noticias para los trabajadores. Y sí, las buenas noticias porque en efecto, los salarios, tanto mínimo como profesionales, tuvieron un incremento. Para el 2024 se incrementaron en un 20%. Okay. Esto acorde al Plan de Desarrollo 2019-2024. Dentro de estos específicamente hay un epílogo que le denominaron Visión de 2024, donde se plantea como objetivo principal que los salarios logren una recuperación de al menos el 20% de su poder adquisitivo. Entonces, alineados a este incremento que está teniendo los salarios tanto mínimo como profesionales, pues en el 2024 efectivamente el salario mínimo tiene un incremento y al tener un incremento en el valor, la tabla que había para la aplicación del subsidio para el empleo queda en desuso. Okay. Y ahí viene la necesidad de que para el 1 de mayo del 2024 salga lo que le denominaron la modernización y adaptación al subsidio para el empleo. Esta es la razón de ser de esta nueva modernización y tal cual así lo señalan, modernización y adaptación. Esta lógica que me planteas, ¿a cuántas personas impacta, Dorita? Ahí tenemos alguna cifra de cuántos trabajadores estamos hablando, cuántos patrones potenciales pudieran estar impactados con esta medida.
Sí, claro que sí. El impacto se mide a 12 millones de trabajadores relacionados con 2.8 millones de patrones. Entonces, como podemos observar, sí tiene un alto impacto. Y también las aplicaciones de este subsidio, de este beneficio para el trabajador, tanto para el patrón le generan un impacto como para el trabajador. Entonces, hablamos de millones. Y con esta actualización del cálculo que hace la autoridad para el tema del subsidio, ¿a qué tipo de trabajadores o con qué monto de ingresos les es aplicable este nuevo subsidio, Dori? Es aplicable a los trabajadores de hasta 1.2 veces el salario mínimo mensual. Hoy Ok. para 2025 el equivalente es a 10,171 pesos. Es decir, aquellos trabajadores cuyos ingresos sirvieron de base para determinarles el impuesto sobre la renta no rebasen de 10,171 pesos, tienen derecho a que les apliquen a su mecánica de cálculo este beneficio fiscal, el subsidio para el empleo. ¿Y esto en qué se traduciría? Se traduciría en que esos trabajadores no pagarían impuesto sobre la renta, pagarían un impuesto sobre la renta menor. ¿Cómo se traduciría esto, Dora? Aquí tenemos un alto impacto y le voy a llamar un alto impacto porque para identificar a quienes les es aplicable el subsidio para el empleo, es muy importante que consideren cómo lo están calculando. ¿Por qué? Porque si de pronto vemos que a un trabajador le pagamos mensualmente 11,000 pesos, decimos no le es aplicable el subsidio, porque les acabo de mencionar que solo son 10,171 pesos. Pero ¿qué creen? Ojo y mucho cuidado. Un trabajador no solo percibe su salario mensual, puede percibir algún bono de puntualidad, algún premio de asistencia, alguna prestación de previsión social. ¿Y qué creen? Esos conceptos de pago, conforme a la ley del impuesto sobre la renta, llegan a tener montos exentos. ¿Qué es un monto exento? Es una cantidad que no pagará el impuesto sobre la renta. Entonces, si les damos ese tipo de prestaciones, tenemos que restarle ese monto exento. Y en este ejemplo que les menciono, ese trabajador, restándole estas partidas exentas, resulta que su base gravable para el impuesto sobre la renta queda en 10,000 pesos. ¿Qué creen? Que ese trabajador tiene derecho al subsidio para el empleo. Cuidado, pueden estar omitiendo aplicarle en su mecánica de cálculo al trabajador este beneficio fiscal y tiene una repercusión tanto para el trabajador como para el patrón. Entonces, sí es bien importante que verifiquen, que validen, que estén considerando los montos correctos. Como dirían, no se vayan con la finta. Identifiquen cuál es el ingreso que es la base gravable para calcularle el impuesto sobre la renta. Y ahí voy a desprender esta parte. ¿Pagan o no pagan impuesto sobre la renta? Aquí habrá trabajadores que por el rango de ingresos, aplicándoles el subsidio, y ahí viene una parte del impacto que tiene el no aplicarlo, si por el cálculo del impuesto sobre la renta le da una cantidad a pagar de impuesto sobre la renta y le aplican el subsidio porque es de estos trabajadores que tiene derecho, su resultado puede ser que ya no tenga una retención de impuestos sobre la renta que hacer el patrón y por lo tanto el trabajador no pagará impuestos sobre la renta. Es ahí el impacto y la importancia de validar que las cantidades que se tomen de base gravable sean las correctas. De lo contrario, podemos hacer que un trabajador pague impuestos sobre la renta no debiendo tener la obligación de pagarlo. Y por ende el patrón hacer una retención de manera indebida. Ok. Ahí está el riesgo. Entonces tenemos dos puntos. Ya no se hace a través de una tabla variable, se hace a través de una cuota fija. Esta ¿Correcto? cuota fija ya se actualizó para hacerla congruente con los salarios. La determinación de esta cuota fija o para determinar la base del subsidio hay que tener cuidado de no estar considerando ingresos exentos como parte del salario para que no nos vayamos, como bien dices tú, con la finta de que el tope de los 10,171 pesos aplica al monto total de los salarios o del ingreso que le estamos pagando al trabajador. Tendríamos que excluir algunos conceptos, ya lo comentabas tú, conceptos exentos para efectos de determinar efectivamente sobre la base gravable
del empleado, del trabajador, y esto le podría implicar al trabajador con este beneficio que no estuviera pagando un impuesto sobre la renta. Perfecto. ¿Cómo? Aquí en esta duda es, ¿con qué periodicidad se aplica el subsidio al empleo? El subsidio para el empleo es un beneficio fiscal que se debe aplicar de manera mensual. En el caso de aquellos patrones que realicen pagos inferiores a periodos semanales, quincenales, aplicarán una mecánica de cálculo donde van a multiplicarlo por el número de días que corresponda a su periodo de pago. Pero de manera, la norma como tal nos lo establece que es un beneficio mensual y va acorde porque las retenciones del impuesto sobre la renta en materia de sueldos y salarios son de manera mensual. Entonces, tiene esa concordancia. Pero bueno, Dora, el aplicar el subsidio al empleo a un trabajador de bajos ingresos implica que no va a pagar o que su patrón no le va a retener impuesto sobre la renta o que va a pagar una cantidad menor. Están las dos variables. ¿Ok? Puede no tener un impuesto sobre la renta a pagar, porque aplicando el subsidio para el empleo ya no le da una cantidad a pagar. O puede ser que tenga una cantidad a cargo de impuestos sobre la renta, pero que sea superior al monto del subsidio para el empleo. En este caso, el trabajador solo estará pagando la diferencia. Entonces, en su caso, el retenedor, en algunos casos no habrá retención que hacer porque el subsidio cubrió el impuesto sobre la renta determinado y en otros casos la retención será menor porque el subsidio al empleo aminoró el impuesto sobre la renta que tenía a su cargo. Ahí es donde está el impacto. Tengan mucho cuidado, patrones, porque Y ahí me voy a dos preguntas, Dora, porque también, acuérdate, si este es un beneficio fiscal, ¿le implica que esto pueda ser un ingreso acumulable para el trabajador, la aplicación de este subsidio, o este beneficio no se considera como un ingreso acumulable? Creo que eso vale la pena también comentárselo a nuestros escuchas. claro, eso es un dato bien importante. Los patrones no deben considerar la cantidad que le aplicaron de subsidio para el empleo al trabajador como un ingreso acumulable, porque no es un ingreso acumulable. El subsidio para el empleo no es un ingreso acumulable. ¿Ok? Y ahí hay otro punto también que es uno de los grandes cambios de este nuevo esquema del subsidio. Como recordarán ustedes, si en algún momento fueron patrones o recibieron un tema, la aplicación de un subsidio, había ocasiones en que el subsidio era mayor que el impuesto retenido. Y esto te daba una diferencia que se le entregaba, el patrón le entregaba al trabajador. En esta nueva mecánica, si se diera este caso, confírmame, por favor, Dora, si existe o no una entrega de ese subsidio al trabajador. Creo que esto ya no existe. Es correcto, Antonio, ya no existe. Ya no hay de le aplico una cantidad, le guardo una diferencia y se la aplico a futuro. Aquí ya no aplica esa mecánica. Aquí solamente es, tengo el impuesto sobre la renta determinado del trabajador y hasta por ese monto, si es que fuere una cantidad superior a lo que tenemos de subsidio para el empleo, solo puedo aplicar hasta esa cantidad. En el caso digamos, viceversa, si el subsidio para el empleo llega a ser superior al impuesto sobre la renta determinado, esa diferencia no se la puedo guardar al trabajador para periodos futuros ni entregársela en efectivo, no hay ningún efecto de esa índole. Digamos, se Solo perdería el derecho de la aplicación de ese subsidio si hubiera un diferencial a favor. no quisiera llamarle que pierde un derecho, pero sí pierde esa cantidad que le estarían guardando, pero como bien señalas, pues sí sería al final del día, creo que voy a concordar contigo y estaría perdiendo ese derecho a futuro. Oye, y Sí. ahí está interesante también, digo, poniéndome en la cachucha de trabajador, si yo tengo varios empleadores, ¿todos me tienen que aplicar el subsidio o yo tengo que hacer? Hoy por hoy yo trabajo en las mañanas con un patrón y tengo otro patrón en la tarde. ¿Me aplique el subsidio con ambos patrones o cómo opera esta situación? Toño, la verdad es que tocas puntos muy medulares e importantes y eso va relacionado con la alevosía y ventaja de los trabajadores. Es bien importante que en el caso de que los trabajadores tengan dos o más empleadores, solo uno de ellos puede aplicarles el subsidio para el empleo y tienen la obligación de avisarle a los empleadores que no les aplicarán el subsidio para el empleo y al
¿Por qué? Porque en ocasiones, pues les va a aplicar uno, el segundo, ¿no? Si tienen dos patrones, vamos a poner ejemplo de dos patrones, no es correcto. Así que trabajadores, no es correcto que tengan doble aplicación y ahí sí estarían actuando de manera indebida. Le tienen que avisar al patrón que les estará aplicando el subsidio para el empleo y decirle, oye, patrón, yo quiero que tú me lo apliques porque adicional tengo otro patrón que no me lo va a aplicar. Ya poniéndome del lado del patrón, ¿qué pasa con el patrón? Ya nos dabas como un tip para los patrones de pónganse muy abusados en la determinación de la base del ingreso que vas a considerar para la determinación del subsidio, para no estar incluyendo conceptos exentos. Pero, por ejemplo, aquí tengo la duda de qué sucede si yo a mis trabajadores, pues en lo ordinario, pues le realizo a veces pagos no por mes, se lo realizo por semana, por quincena. ¿Cómo tengo que, o qué aspecto tengo que cuidar en esta suma de ingresos para aplicar el subsidio? Bien, en los casos en los que los periodos sean semanales o quincenales, hay una mecánica donde se deberá dividir el monto de la cuota de subsidio al empleo entre 30.4 y este resultado lo van a multiplicar por el número de días que corresponde al periodo por el cual están realizando los pagos al trabajador. Y ese importe será el que le deberán aplicar como subsidio al empleo. Pero recuerden que las retenciones de sueldos y salarios se realizan de forma mensual. Entonces, cuando juntan sus diversos periodos de pago en el mes, las cantidades de subsidio al empleo no deben de rebasar, en este caso que ya estamos en el 2025, el monto de subsidio al empleo no debe de rebasar los 474.64 pesos. Ok. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado en esa parte también. Y ahora, la verdad, lo que te quiero proponer es que le entremos al chal, que empecemos Ok. a hablar un poquito de qué es lo que está pasando en las noticias y qué es lo que está generando un poco de preocupación en varios gremios asociados al tema de los patrones y los asalariados, y en donde, permíteme decirlo con todo respeto, creo que se le chispoteó a nuestros amigos del Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué pasó? Y no sé si nos puedas comentar precisamente, con base en este cálculo del subsidio, cómo variaron los montos o los topes que existen del subsidio que tú puedes aplicar. Y para dar un poquito el antecedente y ya tú nos puedas platicar qué fue lo que sucedió, es lo que les quiero dar el contexto es, derivado de la modificación que se hace al 31 de diciembre a este decreto, varía la cuota o el monto del subsidio que es susceptible de aplicarse a los contribuyentes. Concretamente, en enero se estableció un monto de tope, que estamos hablando de 474.94 pesos mensuales, y en los subsecuentes meses 474.64 pesos. ¿Qué es lo que sucedía? Hoy por hoy, el SAT, pues obviamente el subsidio al empleo, como otros de los conceptos que existen en materia laboral asociada a un ingreso del trabajador y que tiene que emitir el patrón, pues se encuentran reflejados en un comprobante de nómina. Y estos montos que se actualizaron, pues obviamente variaban los montos que existían o que estaban previstos en los comprobantes. Pero ahí no me quiero adelantar, Dora. No sé si nos pudieras comentar en qué problemática pues estamos metidos, todos aquellos que somos empleadores, tenemos gente a la que le aplica el subsidio y que hemos ahorita pues tenido con este cambio de cuotas en el mes y lo que va de febrero y el mes de enero, ¿qué problemática nos estamos enfrentando? Pues en efecto, Toño, hay una problemática de alto impacto. Y yo les llamo de alto impacto porque se llama timbrado del comprobante de nómina. Y digo timbrado porque en efecto, como mencionas, anteriormente, conforme a la tabla de subsidio que en su momento estuvo vigente, el monto máximo de subsidio para el empleo eran 407 pesos con 0.02 centavos. Entonces, este nuevo subsidio para el empleo pues supera esa cantidad, como bien señalas, en el 2025, para el arranque de año, tenemos dos cuotas distintas. Parecieran iguales, pero son distintas. Por centavos, pero varían.
Y en efecto, en enero hay una cuota de 474.94. Entonces, estamos hablando arriba de los 407 pesos. Entonces, como bien señalan las reglas de validación de los CFDIs, que estaba en estas reglas de validación es donde aparece esta cantidad de los 407 pesos, ¿qué está pasando cuando en el mes de enero tienes que timbrar la nómina y ahí hay una validación? Entonces, la validación solo te va a validar los 407.02. Y si el monto para el 2025, enero, 474.94 es superior. Entonces, sí es un alto impacto para que esa nómina se timbre. Y recordemos que pues es el documento más importante tanto para el trabajador, que es su recibo, como para el empleador, que es su comprobante de gasto. Y ahí le impacta pues también en su deducibilidad del gasto. Entonces, si hay aquí un riesgo alto, eso estamos hablando de enero. Para febrero, pues ya tenemos un monto de 474.64 pesos. Entonces, y así nos vamos a ir todo el 2025, porque ya esta última cantidad que les menciono, pues ya es aplicable hasta diciembre, si es que no hay otra disposición que lo actualice, se estará aplicando hasta diciembre del 2025. Entonces, aquí la recomendación es, ¿qué está pasando? Yo les pondría 3 vertientes. ¿Ya timbraste tu nómina? ¿Y cómo la timbraste? Porque recuerda que hay reglas de validación. Segundo, tienes tu nómina parada porque no te decides si a timbrarla así o mejor me espero a ver qué la autoridad me puede emitir, ya sea por un comunicado o una regla de carácter general, no sé, algún elemento que la autoridad tenga para darnos este camino y poder timbrar la nómina para aquellos que no la han timbrado, ¿no? Hasta ahorita el mes de enero. Y a ver, ahí en ese punto me permito detenerte como para igual a lo mejor darle ese toque ciudadano a lo que estamos comentando. A ver, todo comprobante, todo CFDI que se emite a través de un PAC, que el esquema ordinario es, tú puedes imprimir un comprobante o por conducto del SAT a través de su aplicación o por conducto de la contratación de un proveedor de servicios de certificación de comprobantes fiscales. Estos proveedores se encuentran autorizados por el SAT y su gestión o la forma de timbrar un comprobante está circunscrita a los estándares técnicos que le emite el SAT. Para tales efectos, el SAT emite matrices de error en donde los PACs para timbrar un comprobante, en este caso un comprobante de nómina, tienen que ceñirse específicamente a ese estándar tecnológico. ¿Qué sucede? Como bien lo comentas, Dora, anteriormente el estándar del comprobante de nómina establecía pues los montos asociados al monto máximo del subsidio que era aplicable conforme a la tarifa en el esquema anterior del subsidio. El año pasado, a pesar de que se modificó en 2024 el nuevo mecanismo del subsidio, no hubo problema porque el subsidio que se estableció como tarifa única no excedía de los montos que estaban previstos como máximos en la tarifa variable que existía antes. Cuando se cambian estos montos en enero y para los meses subsecuentes, cuando tú querías reflejar el monto real de enero o febrero que era mayor, el PAC no te podía timbrar ese comprobante porque los montos rebasaban el límite que ellos tenían para hacer esa validación. ¿Y qué pasó, señores? Pues esperamos que nos regalaran de Día de Reyes pues una modificación al estándar que no sucedió. Después pensamos que pues por la Candelaria pues la autoridad se iba a ver pues benéfica pues, en el festejo de los tamales y también iba a actualizar el estándar. Y hasta el día de hoy o muy posiblemente el Día del Amor y la Amistad pues todavía no nos regala esta actualización y esta formalización del estándar. ¿Qué es lo que sucede? Al día de hoy, que estamos en esta plática, pues ha habido trascendidos noticiosos de que la autoridad ya está coordinándose con los PACs para hacer esto, mas sin embargo esto todavía no se oficializa. Entonces tendríamos que esperar primero la recomendación, acércate con tu PAC para ver si efectivamente con tu proveedor de servicios de certificación
para ver si efectivamente la autoridad ya está en esta gestión y en qué momento lo va a aplicar, pero también pues hay que esperar la publicación. Y tú bien lo comentabas, Dora, creo que en esta parte como dices, oye, la problemática de no emití el comprobante, pero ¿cómo lo emití? ¿O qué fue lo que hice? Creo que ahí pues pueden ver varios escenarios que haya problemáticas para los que emitieron los comprobantes. Y vamos despacito, despacito. A ver, si tú querías poner el monto y el PAC no tenía la validación, lo más probable que haya sucedido es que pues hayas aguantado tu facturación de nómina, por lo menos con estos trabajadores que tenían una aplicación de subsidio, que la hayas aguantado durante el mes de enero y el mes de febrero. Y hasta en tanto no salga el estándar o ya le den el palomazo a los PACs, pues no vas a poder timbrar un comprobante de nómina con estos nuevos topes de subsidio. Primer escenario, ¿no? Me tienen esperando. Esperemos que ya no tengan en ascua a los contribuyentes emisores de nómina. Segundo escenario, y ahí veme corrigiendo, por favor, Dora. El siguiente escenario es que los contribuyentes con el afán de emitir el comprobante de nómina hayan utilizado los límites inferiores que existían hasta el 2024 y en vez de poner el subsidio efectivo real que les estuviera aplicando conforme al decreto, le estuvieran aplicando los montos máximos que estaban previstos todavía en las validaciones que hasta la fecha están pues formalmente, oficialmente en los estándares del SAT. Entonces, eso ya de entrada, pues estamos de acuerdo que sería un error, ¿no? Correcto. ¿Qué otro escenario podríamos tener, Dora? Que nos hubiéramos puesto creativos y pudiéramos haber puesto el subsidio en algún otro campo. ¿Hay algún otro campo del comprobante de nómina que a lo mejor por ponernos creativos pudieron haber utilizado los contribuyentes durante el mes de enero y febrero? ¿Existe otro campo? Sí, Antonio, hay otro campo. Solo nos va a dar el otro campo en otros pagos. Y ahí tienen la libertad hasta de poner que es el subsidio para el empleo conforme al decreto del 1 de mayo, o en este caso que ya estamos en el 2025, ponerle primero 31 de diciembre del 2025. Y en efecto, este sería el tercer escenario en el cual se estaría timbrando un comprobante con esta finalidad de lograr hacer el timbrado del comprobante. Insisto, no es lo correcto porque no ha salido por parte de la autoridad el criterio o la norma o, como lo mencionaba, el comunicado, la línea, vamos a ponerle la línea bajo la cual tendría que estarse emitiendo esta modernización y adaptación a esta mecánica de cálculo del subsidio para el empleo. Que ahí, ojo, porque como bien lo comentas tú, como nada oficializado, muy posiblemente, y tú lo decías, además del campo asociado al subsidio causado, que era el que originalmente estabas poniendo todo el monto total calculado conforme a la tarifa, y en donde pensaríamos que a lo mejor también muchos empleadores querían poner este nuevo subsidio determinado conforme a una cuota fija, una tasa fija, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Como bien comentas tú, existía otro campo que daba la posibilidad de otros pagos que no tenía validación de que lo pusieras ahí. ¿Cuál es el problema? Seguramente la autoridad va a seguir utilizando el mismo campo de llenado que estaba utilizando, que era este que tiene límite, el de subsidio causado. Si la autoridad formaliza esto nada más actualizando los montos, todos aquellos contribuyentes que realizaron la facturación de su nómina con el subsidio en el otro concepto de otros pagos, pueden tener una problemática porque eventualmente van a tener que estar expidiendo sus comprobantes de nómina de enero y la parte de febrero para que esto se vea reflejados en las precargas de su declaración de 2025 que se presenta en 2026. Esto podría ser también que la autoridad emita una facilidad y dé por buenos estos comprobantes y que finalmente pues no se requiera hacer una modificación a los comprobantes y se permita la precarga del subsidio desde el dato de otros pagos o bien a partir de que ya formalice la autoridad finalmente el estándar que vamos a utilizar conforme al nuevo subsidio en el concepto de subsidio causado en donde la autoridad pues nos permita también reflejar ya correctamente los montos del subsidio. Entonces, ojo, sí hay que tener mucho cuidado, hay muchos aspectos a cuidar en qué fue lo que hice durante este mes de enero y parte de febrero,
y hasta que la autoridad formalice los ajustes y también otros posibles cambios, ¿no? Porque hoy por hoy el comprobante de nómina tiene pues un subsidio entregado al trabajador que ya no existe, entonces habría que eliminar algunos conceptos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que tú le harías para que cerráramos el programa a nuestros escuchas asociado al tema del subsidio? Primera recomendación, identificar, no con el monto total de ingresos, a qué trabajadores como patrón están obligados a darles este beneficio fiscal del subsidio para el empleo. Sí hay que tomarse la pauta para identificar que estén aplicándole este beneficio fiscal a aquellos trabajadores que están dentro de la base gravable de los 10,171 pesos. Esta es la primera recomendación que yo les haría. La segunda recomendación es que verifiquen el timbrado de su nómina. Aún están a tiempo. ¿Por qué digo que aún están a tiempo? Porque la declaración anual, tanto del patrón como del trabajador, están todavía en periodos en los cuales pueden, si así identifican, hacer las correcciones necesarias desde la emisión del CFDI hasta las retenciones del impuesto sobre la renta. Y esta creo que sería la segunda recomendación. Recuerden que la aplicación correcta del subsidio para el empleo les da la determinación correcta de la retención en el caso de aquellos trabajadores que todavía hay algo que retenerles o aquellos donde no hay una retención. Recuerden, empleadores, son retenciones del impuesto sobre la renta, son retenciones a terceros que en materia fiscal tienen un alto impacto sancionatorio. Y la tercera recomendación es que les quiero recordar, más que una recomendación, es un recordatorio. Estos trabajadores con ingresos bajos, como así lo establece el decreto, no están obligados a presentar su declaración anual del ejercicio como personas físicas por sueldos y salarios, pero sí tienen el derecho, si así lo decide el trabajador, de presentar su declaración anual porque tenga deducciones personales. ¡Ojo! Y ahí viene el alto impacto del cual acabamos de platicar. Si su CFDI de nómina está mal timbrado, va a tener problemas el trabajador para hacer esta declaración anual. Son consecuencias que de pronto no observamos, pero hay 2 muy graves, retenciones de impuestos sobre la renta y el impacto en su declaración anual del trabajador. Entonces, híjole, sí tiene un alto impacto el no aplicarlo de manera correcta. Perfecto. Creo que con estas ideas nos quedamos haciendo la puntualización de que realmente este impacto lo reflejaríamos hasta las declaraciones anuales de 2025 que se presentan en 2026, porque estamos hablando de este periodo que quedó, permítanme decirlo en impas, fue enero, febrero, más lo que se acumula en la semana de 2025, ¿no? Entonces no impacta para esta declaración que vamos a presentar en 2024, pero sí en la de 2025, tanto de los patrones para la precarga del subsidio, como en los trabajadores, como bien lo dices tú, que si bien no pueden estar obligados, opten. Pero pues el tiempo es finito y ya se nos está acabando. Dora, te agradezco mucho que nos hayas platicado de este tema, que como bien dices tú, tiene su complicación, aunque es un tema que ya está, pues que hemos conocido y que está mucho en los medios. Y pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes su tiempo. Y como siempre me gusta cerrar con una frase, y esta es la siguiente. La forma en que los jefes tratan a los empleados es exactamente la forma como los empleados van a tratar a los clientes. Acordémonos que siempre parte de nuestro cumplimiento fiscal y estos beneficios que se otorgan a través de un subsidio son un derecho que tenemos que respetar, pero como patrones también tenemos que cuidar su correcta aplicación, porque también como un boomerang nos puede también generar una consecuencia si no lo hacemos correctamente. Nosotros en Digital Signature estamos a sus órdenes para poderlos apoyar en cualquier asesoría que tengan en la aplicación del subsidio o en la emisión de sus comprobantes de nómina, y agradecidos de su tiempo. Nos vemos en la próxima emisión de Sal y Pimienta Fiscal. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil.
No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.